Profesora, Sí, ¿está en la así es. escuela? ¿No podemos tomar No. la clase con usted? No tenemos salones, para esta hora no hay salones. No manches, yo estoy en mi casa. Sí, no es en línea. O sea, no puede ser para unos sí, para otros no. Nosotros tenemos práctica más presencial más tarde, entonces tenemos que estar aquí. Buenos días, chicos. Buenos días, Abel. Buenos días, profa. Maestra, una pregunta. Buenos días, jóvenes. Pues vamos a aprovechar el tiempo, ¿sí? Sobre todo por este simulacro que hubo, que no nos dio posibilidad de iniciar en punto. Entonces, les vamos a pedir para aprovechar el tiempo que inmediatamente abran su cámara. Vamos a pasar listas si son tan amables. No te preocupes, Fernando. Muy amables, jóvenes. Entonces vamos a iniciar. Nos vemos más tarde, maestras. Vamos a aprovechar el tiempo porque aún nos quedan pendientes.
antes de retomar el tema Ok, de maestra, nos nomenclatura. vemos. Ah, Nos vemos, hasta luego. chicos. Nos vemos, maestra. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, jóvenes, entonces vamos a retomar donde nos habíamos quedado en relación al tema de clasificación. Íbamos a ver, de hecho, concepto de especie. En relación a la práctica del chico, ¿qué fue lo que vimos, jóvenes? ¿Hasta dónde nos quedamos? A ver si recuerdan. ¿Jóvenes? ¿Sí me escuchan? En prensa, Sí, Abel. ¿Hasta dónde llegamos, Abel? sí, sí, maestra, en prensa botánica. En prensa, ¿verdad? Exactamente, nos faltó hacer el recorrido, ¿verdad? Ajá. Sí, realmente la idea es que ustedes vieran todo lo relativo a los materiales y los procedimientos que se requiere tomar en cuenta para poder hacer un buen muestreo. En virtud de que esa práctica del chico, ustedes van a recolectar material. Ya platicamos con la primera sección del grupo, ¿sí? Y mañana veríamos la práctica presencial para la segunda parte. Y ya una vez que se recolecte el material, que vean cómo hay que documentarlo, van a poder completar la práctica y después hablaríamos de cómo va esa práctica del chico en relación al informe. Pero necesitamos que recolecten material y, bueno, obviamente que de manera previa hacer esa práctica presencial, ¿sí? Entonces, yo creo que antes de ver el concepto de especie, si están de acuerdo, vamos a retomar lo de la práctica del chico para terminarla primero, ¿sí? Bueno. Si se acuerdan, teníamos dos objetivos en nuestra práctica. Una de ellas es ver la biodiversidad y variación de plantas que en un bosque templado, ¿sí?, se desarrolla. En este caso, la comunidad que se visita en práctica presencial es un bosque de abies quercus, donde podemos ver árboles, arbustos, hierbas, pero lo más importante y que nos llama la atención cuando llegamos a la localidad es la presencia de bosques, ¿verdad? Es decir, de aquellas comunidades vegetales o tipos de vegetación en donde predominan a primera vista árboles. No quiere decir que solamente haya árboles. Si realmente nos introducimos y exploramos los bosques, vamos a ver que hay, además de árboles, arbustos y hierbas. La diversidad en formas, tamaño, colores, forma de crecimiento, la duración de las plantas, las características, no solamente del follaje, sino también de las partes reproductivas, van a ser muy amplias y diversas, porque el número de géneros, familias y especies que conforman esta flora son muy ricos, muy diversos. Entonces, parte de lo que se pretende apreciar y que lo vamos a ver a través de este recorrido virtual, muy concreto si ustedes quieren, no podemos muestrear ni hacer una representación total de lo que puede crecer ahí en la zona de trabajo, pero ustedes pueden consultar, por ejemplo, la lista de especies, ¿sí?, que se han registrado para el Parque Nacional del Chico y van a ver que el número es bastante elevado. Entonces vamos a ver solamente algunos elementos característicos que normalmente en el sitio que recorremos ustedes podrían observar. Bueno, además teníamos otro objetivo, que era prácticamente poner en práctica, ¿sí?, valga la redundancia, los métodos, técnicas que se requiere aplicar para tener muestras botánicas cuando se recolecta plantas. Generalmente estas muestras se obtienen no solamente para ver la diversidad, ¿sí?, sino cuando se quiere hacer estudios particulares de índole ecológico, de aprovechamiento, etcétera, pues se requiere de hacer el muestreo de esa flora, ¿sí?, y saber realmente qué hay en la zona y a lo mejor hay algo en particular que nos interese. Entonces, la idea era que nosotros aprendamos ese tipo de técnicas y aspectos que hay que aplicar y al mismo tiempo, al momento de estar muestreando, documentar los ejemplares con una serie de datos y características propias del ejemplar, pero también de la localidad que normalmente se visita. Esto es indispensable para que más adelante se puedan identificar a esta especie, no en este curso, pero sí en el curso, por ejemplo, de plantas vasculares. Cuando ustedes realicen algún proyecto de investigación, se requiere conocer el nombre. Y para ello, pues necesitamos que las muestras estén completas, que tengan toda la información posible, incluida la localidad,
¿sí? Y características que se deben tomar en el momento, como vamos a ver en la práctica presencial para los que faltan aún de realizarla. Bueno, voy a compartir con ustedes pantalla. Y vamos entonces a continuar donde nos habíamos quedado. De hecho, habíamos platicado esta está la... Te voy a compartir pantalla, pero tenemos aquí un problema con el archivo. Permítanme un momento. Permítanme un momentito. Listo. Entonces, ahora sí, jóvenes, vamos a compartir pantalla. No puedo hablar muy fuerte ni subir mucho el tono de voz porque hay maestros dando clase en los cubículos y entonces realmente se colapsaría la presentación con nuestras voces. Bueno, entonces compartimos pantalla. Bueno, aquí en esta diapositiva, después de haber visto lo relativo a todo lo que implica preparar el material, tenemos, sería la práctica número 3, no la 4, ¿sí? Y la localidad que vamos a visitar de manera virtual, más o menos está ubicada a más o menos 2 kilómetros al este de la Estanzuela, municipio mineral El Chico, en el estado de Hidalgo. La altitud promedio, más o menos de la zona que se recorre, oscila entre los 2.900 metros de altitud sobre el nivel del mar, más o menos. Y en esta localidad vamos a encontrar sobre todo un tipo de vegetación que es la que está consignada o señalada en nuestro instructivo de práctica. Es decir, generalmente vamos a recorrer laderas con bosque de abies, pero realmente lo que observamos, además del bosque de abies, es generalmente zonas donde hay una mezcla también de abies con quercus. El género abies se conoce como oyamel o abeto, el nombre común. En tanto que quercus, que es la otra planta, es lo que se conoce comúnmente como encinos o robles. El género abies es una gimnosperma, el género quercus es una angiosperma, y es ese árbol que produce bellotas, ¿sí? Entonces son angiosperma y gimnosperma, ojo. Pero también vamos a ver que podemos encontrar zonas donde hay masas de bosque de encino o de roble, ¿sí? También vamos a ver que hay matorrales de otra gimnosperma que es el género Juniperus. Y también podemos encontrar zonas con pastizal, ¿sí? Zonas con pastizal, esto prácticamente en el sitio de recolección. Si bien es cierto que en nuestra práctica dice que hacemos el viaje a una zona con un bosque de abies quercus. Pero es que en realidad en ese sitio que visitamos van a ser ecotono, es decir, se van a traslapar, ¿sí? Diferentes tipos de comunidades vegetales y de repente podemos encontrar mezclas, es decir, podemos encontrar zonas donde solamente hay abies, bosque de abies, pero también donde haya una mezcla de abies con los encinos, o de repente podemos estar en un bosque de quercus donde solamente hay encino como especie dominante. También puede haber entre esas zonas boscosas áreas con matorral, ¿sí? Tipos de comunidades vegetales más bajas, muy directamente relacionadas y establecidas cerca de las zonas boscosas. Y también vamos a ver que pues hay zonas con pastizal, ¿sí?
Entonces, pues con las imágenes esto va a quedar mucho más claro. Bueno. Si nosotros pudiéramos pararnos, ¿sí?, en este sitio, que es prácticamente en el sitio donde está el Parque Nacional El Chico, muy cerca de donde generalmente recolectamos, pero para llegar a este sitio hay que caminar mucho, ¿sí? Y es un sitio muy elevado con respecto al poblado de Mineral El Chico, como ustedes pueden ver. Esta zona se la vamos a ver más adelante, son unas imágenes que hemos tomado, que se llama Cerro de las Ventanas, y está exactamente por arriba donde está el albergue. Uno pasa por un albergue, ¿sí?, y por ahí uno puede subir hasta esta parte, no es fácil. Hay otra forma más sencilla, entre comillas, pero representa varias horas de camino. Pero cuando uno llega a estas partes elevadas, uno puede apreciar estas imágenes tan llamativas que realmente lo hacen a uno sentir el placer de estar en el bosque y olvidar todo lo que trae uno en ese momento en la cabeza. Bueno, ustedes aquí pueden ver que hay un árbol, ¿sí?, que forma este bosque, que tiene forma piramidal. No sé si lo ven. Estos arbolitos tienen forma piramidal. Este es el género Abies, el famoso abeto u oyamel, que es el nombre común. Pero también pueden ver algunas copas de árboles, copas redondas, ¿sí? La copa es globosa. Seguramente son árboles de encino o roble. También puede haber algunos pinos, pero los pinos también tienen forma piramidal o cónica. Esa es una de las formas como uno empieza a reconocer en esta visita al Parque Nacional El Chico las diferentes comunidades vegetales que hay. Bueno, bien, ¿por qué acabamos de decir nosotros que hay mezcla, ¿sí?, o zonas de cotono donde se traslapan diferentes comunidades vegetales? Porque pues los requerimientos, ¿sí?, que tienen las diferentes especies de árboles para formar bosques pueden ser muy similares, ¿sí?, de tal suerte que pues se encuentran en ocasión traslapándose. Y si nosotros vemos un mapa de vegetación como este, ¿sí?, elaborado por la Conavio y basado en los tipos de vegetación de Redowski, la vegetación de México, de Redowski, que ya la habíamos señalado en algún momento, podemos ver, si ustedes se dan cuenta, que en verde está señalado el bosque de coníferas y encinos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas gimnospermas, como los pinos, los abetos, los juníperos, ¿sí?, van a formar bosques en donde puede haber una mezcla también con los encinos. Puede haber bosques de abies, puede haber zonas con bosque de encinos solamente, pero es difícil a nivel de un mapa, por más grande que sea la escala, que quedan representadas las diferentes comunidades. Entonces, generalmente, cuando se interesa la gente por un estudio en un bosque templado, tiene que hacer un estudio prospectivo en la zona para estar cierto y seguro, o hacer la interpretación de mapas, fotointerpretación, para ver, de acuerdo con la textura y el color de las imágenes de satélite, cuál es la probable comunidad vegetal que puede estar en la zona que nos interesa. Pero si ustedes se fijan, en verde prácticamente está lo que son los bosques de coníferas y encinos, que entre otras cosas incluyen una buena parte de los bosques templados de nuestro país. Bueno, prácticamente nuestra visita al estado de Hidalgo, ¿sí?, es arriba, ligeramente al norte de la ciudad de Pachuca. Esta es la ciudad de Pachuca, si ustedes ven aquí, Pachuca de Soto, y unos cuantos aquí milímetros aquí en la misma escala, 6 kilómetros al norte más o menos, en línea recta estaría el sitio que visitamos. Para llegar al sitio que les acabo de señalar, que es 2 kilómetros al este de la estanzuela, afortunadamente ya no tenemos que entrar a la ciudad de Pachuca. Pasamos a un lado de la ciudad de Pachuca y tomamos un periférico, un circuito turístico que nos saca y que más adelante, antes de irnos hacia Huasca, Hidalgo, nos permite tomar una desviación a la derecha que nos va a sacar al parque. Y concretamente eso nos llevaría al sitio que nosotros normalmente trabajamos. Bueno, este es un mapa municipal y con delegaciones o alcaldías de la Ciudad de México de lo que es la cuenca del Valle de México. La zona que nosotros visitamos
encuentra aquí, miren, en el Chico. El Valle de México, jóvenes, está conformado por la Ciudad de México, que es esta como carita, y esta otra delimitación que tenemos aquí mucho más amplia, incluye los municipios del Estado de México que forman parte del Valle de México. Y esta parte apical o terminal del mapa correspondería a los municipios del Estado de Hidalgo que forman parte del Valle de México. Entonces, prácticamente nosotros vamos al hacer la visita a esta zona y concretamente en esta parte, el Valle de México está delimitado por la Sierra de Pachuca. Prácticamente el sitio que visitamos está ya en el límite. ¿Sí? La vertiente norte de la Sierra de Pachuca drena sus aguas fuera del valle. Las laderas sur, por el contrario, drenan hacia el valle. Bueno, aquí está la ciudad de Pachuca, aquí está el municipio de Pachuca. Obviamente que en el Valle de México también entran pequeñas porciones de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Entonces, pero pequeñas porciones. Bueno, aquí tenemos un mapa, más o menos señalando, estos mapas están en la flora fanerogámica del Valle de México, que ustedes van a utilizar en plantas en el curso para identificar su material. Y aquí, si ustedes se fijan, está representada la Sierra de Pachuca. Y prácticamente a estas zonas boscosas de esta sierra es donde hacemos nuestra práctica. Aquí están representados también, por ejemplo, el Cerro Gordo, que está ahí por cerca de San Martín de las Pirámides, está la Sierra de Guadalupe, la Sierra Nevada, que incluye al Popo y al Ixta, la Sierra del Ajusco, y otras serranías hacia el occidente del valle. Entonces, bueno, después hablaríamos con detalle de esto, pero no es el momento. Una vez que llegamos a la Sierra de Pachuca, prácticamente tomando un camino pues bien pavimentado que nos lleva al Mineral El Chico, nosotros hacemos una parada relativamente cerca de la población de La Estanzuela. Hay una pequeña población, pero nosotros paramos antes. Nos bajamos de los autobuses y entramos a una ladera, a unas cañadas, para visitarla y poder hacer nuestro muestreo. Pero aquí, si ustedes se fijan, está la famosa Estanzuela. Aquí está pues el Parque Nacional, el Chico, representado con esta simbología. Y aquí pues hay toda una serie de zonas interesantes del Chico. Bueno. Si nosotros vamos de la Ciudad de México hasta la ciudad de Pachuca, son aproximadamente 100 kilómetros, jóvenes, ¿sí? 100 kilómetros más o menos, ¿sí? Y llegando a los alrededores de la ciudad de Pachuca, y si no vamos dormido, ustedes pueden apreciar que en los alrededores de la ciudad de Pachuca hay zonas, ¿sí?, con matorral xerófilo. La vegetación que rodea a la ciudad de Pachuca es un matorral xerófilo. Ustedes pueden ver aquí, pues, las hierbas, los arbustos. Esto es en la época de lluvias, como el aspecto que tendría este matorral, que de cualquier manera sí tiene ciertas tonalidades de verde, porque en general este bosque, este matorral tiene muchas leguminosas, tiene mezquites, tiene huizaches, tiene nopales, tanto de tallos aplanados como de tallos cilíndricos, y algunas otras plantas que siempre se conservan verdes, incluidos los magueyes. La única planta que no es un arbusto, estrictamente hablando, que tiene un hábito arborescente muy alta, son las yucas. Aquí podemos ver varias yucas que son las que se elevan y que se presentan en este tipo de matorral. Obviamente, este matorral, pues les hacemos hincapié de que lo observen, y que vean las plantas que se pueden apreciar en la subida hacia el sitio de recolección, pues para que se familiaricen con un matorral. Si pudiéramos parar para muestrear este matorral, es una zona muy rica con respecto, obviamente, a su flora y fauna. Fíjense, si nos pudiéramos apear y muestrear, pues veríamos, por ejemplo, agave lechuguilla, agave salmiana, las yucas, esta yatrofa, que es el género yatrofa que produce látex, que es de la misma familia que la flor de Nochebuena. Veríamos estas plantas que forman conjuntos, ¿sí? Parece un agave, pero no es agave, es una bromelias de la misma familia que la piña, y es muy abundante en este matorral. De hecho, si hubiéramos ido al jardín botánico, hubiéramos visto en la zona de crasuláceas, yo les mostraba unas plantas de color claro,
que parecen arañas, es este género Hectia, es característico de los matorrales xerófilos. Y en esta época seca, si subiéramos, entráramos por la ciudad de Pachuca y por ahí subiéramos al parque, podíamos ver unas laderas donde crece de manera abundante esta planta, ¿sí? Que parece una orquídea por el tamaño, muy vistosa, y que en algunos años hay una floración muy tupida, muy cuantiosa de esta planta. Pero este matorral xerófilo tiene muchísimas plantas en la época de lluvias muy vistosas, monocotiledonias como estas. En esta época de secas, bueno, esta es una hierba del pollo, de la época húmeda, pero por ejemplo esta puntia, que es Opuntia micrata, este nopal de tallos cilíndricos, ahorita debe estar en floración. Ahorita yo creo que ya pasó la floración y estaban formando fruto. La uña de gato, que es una leguminosa. Este género Salusania, pues es característico, pero de la época de lluvias. O sea, este matorral es muy diverso y rico, pero no es el objeto de nuestro estudio en esta práctica. Bueno, fíjense, aquí está otra vez la planta esta que les digo, que parece orquídea. Es muy vistosa y resalta mucho. En la ladera, si ustedes se fijan, está seca, porque normalmente crece por ahí de fines de marzo y abril. ¿Sí? Es cuando esta planta se le puede observar y llama mucho la atención, cuando hay floración de la misma. Bueno, una vez que remontamos el matorral xerófilo, jóvenes, seguimos subiendo y de repente desaparece el matorral. Y empieza a aparecer unos arbolitos bajos, miren, son estos, piramidales. Es otra gimnosperma del género Juniperus. Se conoce como junípero, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, ya en el bosque, no comportándose como pequeños arbolitos, sino como arbustos, una planta más baja, muy ramificada. Bien, entonces este pequeño bosquecillo o bosquete de Juniperus, por eso le llaman bosquete, porque son arbolitos bajos, si se fijan, empieza a aparecer. Esta toma la hicimos para que ustedes vieran que de repente, una vez que dejamos este bosquete de Juniperus, empiezan a aparecer árboles de copa redondeada, que son encinos, ¿sí? O robles. Esta es una gimnosperma, este es una angiosperma. Entonces, si subimos otro poquito, vamos a tomar hacia la derecha, tomando el camino que nos llevó a este bosquete. Esta es la planta, miren, esta es la planta, este es el famoso junípero. Y lo que queremos que vean ustedes en esta imagen, fíjense, esto blanquecino que observan aquí son los conos o estróbilos de esta gimnosperma. No es un cono estróbilo como el pino, no, este es un cono más o menos carnoso con ciertas modificaciones. Pero esto que ven ustedes aquí son ramas. Estas son ramas y estos son los conos. Las hojas de esta planta, de esta gimnosperma, son estas como escamitas. ¿Sí las ven, jóvenes? ¿Ven como escamitas? Sí. ¿Sí las ven? ¿Jóvenes? Sí. Esas cosas pequeñitas, encimadas, ¿sí? Son las hojas, ¿sí? Y es un tipo de arreglo de las hojas muy característico que vamos a ver más adelante, ahora que expliquemos las características de las hojas para una práctica que vamos a hacer más adelante. Generalmente cuando vamos de práctica, todo mundo colecta el Juniperus. Bueno. Una vez que avanzamos un poco más, estos árboles de copa redonda, pues se hacen abundantes. E inmediatamente pasamos a la zona de bosque de encino. Y fíjense cómo los encinos tienen hojas anchas, algunos tienen hojas más angostas. En general, muchas de las especies de encino tienen hojas coriáceas, de consistencia como cuero. Fíjense, aquí hay unos encinos de hoja más grande, que es este, y otros de hojas más pequeñas. El aspecto que tienen los encinares, a medida que vamos camino al sitio de trabajo, este es el aspecto de los encinares. Miren, inclusive por aquí se pueden observar 1 o 2 pinos, pero es raro ver pino. En realidad, generalmente forman manchones muy importantes de encino en un buen tramo. Miren, si vamos por el autobús y vamos del lado derecho de las ventanillas, podemos observar hacia el fondo de las cañadas los encinos. Y fíjense cómo se ven las copas globosas.
En general, los encinos tienen unos troncos no muy rectos, menos las ramificaciones están medio retorcidos. Generalmente están agrietados o fisuradas la corteza y generalmente tienen en la corteza muchos líquenes, musgos, ¿sí? Entonces es muy característico los encinares. Y acuérdense, los encinos o robles producen estos frutos, son angiospermas, los frutos de los que se alimentan las ardillas, acuérdense. Entonces, ojo, de repente por ahí en cursos más adelante ustedes dicen que los encinos o robles son gimnospermas. Para nada, jóvenes, estas son bellotas, estas son frutos. Las gimnospermas no producen frutos. Bueno, entonces una vez que avanzamos por los encinares y si pudiéramos parar en el encinar, pues vamos a encontrar una gran cantidad de especies de otros árboles, además del encino, arbustos y muchas hierbas muy vistosas, como pueden ser esta hierba, que también la encontramos en el sitio donde recolectamos generalmente. Podemos encontrar esta que puede ser una hierba o arbustito de flores azules muy llamativo, muy aromática si la colectamos esta planta, pero es común también observar muchas epífitas, ¿sí? Sobre todo bromeliaceae. Bromelias como esta o el mismo heno, que es Tillandsia osneoides. Podemos encontrar leguminosas como esta hierba muy llamativa en cuanto a es un arbusto que luego es muy abundante, no solamente en los bosques de encino, sino más adelante en el bosque de abies. Y podemos encontrar crasuláceas, miren, estas son unas crasuláceas, ¿sí? Como las que les mostramos en el jardín botánico, pero más pequeñitas, son crasuláceas muy bajitas que generalmente no colectamos, ¿sí? Porque no es posible secarlas, ni las bromelias, ni las crasuláceas. Entonces, generalmente ni cactácea se colecta y no lo colectamos porque si los guardas forestales hacen una inspección y nos encuentran cactáceas, bromeliáceas, orquídeas, plantas de ese tipo, automáticamente nos pueden decomisar toda la recolección que hemos hecho. Así que no podemos hacerlo, hay que respetar las normas. Bueno, cuando seguimos avanzando, jóvenes, después de pasar algunas zonas de bosque de encino, empieza a aparecer el bosque de abies. ¿Y cómo lo apreciamos? Miren, aquí esta es una vista que tomamos, ¿sí? Aquí al fondo, ustedes pueden apreciar el bosque de abies, los árboles de copa, los abetos. Pero si se fijan con mucho cuidado, aquí hay unas plantas más bajas, ¿sí? Que el bosque de abies. Este es un matorral, es este. Este es un matorral de Juniperus. Es decir, que más arriba y en estos que debe ser matorral de Juniperus. Entonces aquí sería bosque de abies, que se llama Abeto Muyamel, una pradera húmeda, que es este pastizal, que generalmente en la época de lluvia se inunda y tiene mucha humedad y da lugar al desarrollo de una gran cantidad de flora. ¿Sí? No se imaginan, ¿sí? Si fuésemos a recolectar o a muestrear o a verla por otra razón esta pastizal, la cantidad de especies herbáceas que tiene. Bueno, entonces fíjense, ¿cuántos tipos de vegetación llevamos? Bueno, el matorral xerófilo, los alrededores de la ciudad de Pachuca, el bosquete de juníperos, el bosque de quercus o bosque de encino, el bosque de abies, el matorral de juníperos y el pastizal o pradera húmeda. Fíjense, ¿cuál es el aspecto o cómo sería un árbol de abies, este abeto? O ya... Y miren las hojas lineares muy angostas, no tan duras ni coriáceas, aquí sí es como estas hojas del encino. Este es un encino, aquí tenemos sus hojas coriáceas, muy pubescentes en la cara inferior, y a diferencia de las gimnospermas, pues produce frutos que son las bellotas. Bueno,
Esta imagen la tomamos un poquito más arriba, si ustedes se fijan, ¿sí? Nos subimos un poquito en la ladera para que ustedes puedan apreciar el aspecto piramidal de los abetos, el matorral de Juniperus y las zonas con pastizal. Normalmente, cuando se perturba el bosque, por varias circunstancias, el Juniperus sí puede invadir, además de otros arbustos que crecen en la zona, pueden ocupar las áreas del bosque de Abies, ¿sí? Y estas matorrales luego están muy secos. Hay sitios donde no puede uno ni caminar, ni acercarse, ni tratar de penetrar estos matorrales juníperos porque se ramifica mucho y entonces cuesta trabajo. Sí lo hace uno, además que uno tiene que cuidar en dónde entró al matorral y por dónde va a regresar, porque si no, tiene uno que recorrer más áreas, hay que ser cuidadosos en cierto tipo de comunidades vegetales. Miren, aquí está en primer plano un abeto y aquí están el matorral de juníperos un poquito más arriba, que subió un poquito en la ladera. Bueno, a medida que avanzamos, jóvenes, al sitio de recolección, se observan también en el bosque, en esta zona ya del Parque Nacional El Chico, zonas peñascosas, ¿sí? ¿Sí? Ustedes saben que pues, esta zona es producto de erupciones volcánicas y hay zonas peñascosas muy atractivas que los excursionistas les gusta para practicar rapel, sobre todo los que les gusta escalar, ¿sí? Entonces suelen hacer ahí, sobre todo hay algunas zonas de peñascos que son famosas para hacer ese tipo de actividades. Pero fíjense, una cosa que llama mucho la atención, o sea, aquí tenemos el bosque de Abies, aquí tenemos algunos encinos, pero ¿qué creen? Y aquí hay juníperos, esta gimnosperma que puede formar matorral de juníperos. Pero ¿qué creen, jóvenes? Aquí en estas laderas tenemos agaves, sotoles, opuntias, nopales, plantas propias del matorral xerófilo que vimos allá abajo en los alrededores de la ciudad de Pachuca. ¿Por qué creen ustedes que aquí hay plantas propias del matorral xerófilo? Si estamos más o menos casi a 3,000 metros de altura, con una precipitación media anual por encima de los 1,000 milímetros. ¿A qué creen que se deba que podemos encontrar estas plantas propias de zonas secas? ¿A qué creen que se deba, jóvenes? No los escucho. ¿Por qué creen que están creciendo estas plantas? Maestra, ¿Sí? ¿podría ser por la inclinación del suelo? Bueno, es que en realidad aquí tenemos unas condiciones microclimáticas muy particulares. En primer lugar, pues estas son cañadas, ¿sí? Son laderas pedregosas con una pendiente, en este caso, muy pronunciada. Pero además, si se fijan, estas zonas peñascosas están fuera del bosque, son claros del bosque, ahí no aparece el bosque está por aquí. Entonces, esto permite que las plantas reciban una alta radiación solar, haya poco suelo, cuando llueva o llueve, se drena rápidamente el agua y no hay la posibilidad de que se acumule una gran cantidad de agua en las grietas. Entonces es una zona microclimáticamente hablando como si fuera una zona árida por las condiciones particulares que tiene el sitio particular. Y eso propicia la presencia de plantas propias de zonas secas. Porque dice uno, ¿qué hacen los magueyes acá arriba? ¿Sí? ¿Qué hacen los otoles o las cactáceas? En fin, es que hay condiciones microclimáticas particulares. Es obvio que habrá plantas en estos bosques que solamente crezcan a la sombra de los bosques de Abies, ¿sí? Pero otras, por ejemplo, las vamos a encontrar a orillas de camino. Otras van a ser epifitas sobre los troncos de los árboles. Por ejemplo, ya no les mencioné, pero aquí, por ejemplo, en el bosque de encino, en algunas cañadas de ahí del parque, podemos encontrar no solamente bromelias de este tipo, ¿sí? ¿Sí? Podemos encontrar heleno, Tillandsia nioides, esta bromeliasa que se utiliza en las fiestas navideñas. En cañadas muy húmedas de encino hay mucho heno, que de hecho es lo que la gente colecta para vender, ¿sí? Recolecta para la venta. Bueno,
Entonces, realmente la diversidad, ¿verdad? Y la riqueza que podemos encontrar, pues va a depender de las condiciones a veces locales y particulares, ¿sí? Entonces, esta es una zona con unas condiciones microclimáticas y dependientes muy peculiares. Miren, esta es la zona del Cerro de las Ventanas, que les digo. Prácticamente la imagen se tomó estando parados por aquí. ¿Cómo llegamos a este sitio? Bueno, hacia abajo de esta cañada, en la parte basal, está el albergue. Hay un albergue que últimamente ya no está funcionando, hasta donde recuerdo hemos ido y no funciona. Pero si uno entra por esa zona del albergue y trepa, uno puede llegar a estas áreas. No es fácil, es una pendientes muy pronunciadas, pero también se llega. Pero para poder apreciar y la flora del parque, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Aquí, en estas zonas donde administran los ejidatarios, no sé si fijaron que aquí hay construcciones de los ejidatarios, quienes administran las diferentes áreas del parque, lo tienen controlado y permiten el acceso de vehículos y cobran, inclusive se puede acampar. Si uno llega con el vehículo, uno se estaciona, coge uno todo su material y entra uno al bosque y hay algunas brechas que lo llevan a uno prácticamente hasta esta zona. Son algunas horas de caminar, depende el ritmo de avance y de lo que uno vaya haciendo, pero uno se puede parar aquí y no se imaginan lo hermoso de las imágenes que se pueden tomar. Aquí hay matorral de juníperos, miren. Hacia abajo hay muchos juníperos formando matorrales. Bueno, una vez que se llega al sitio de colecta, jóvenes, al sitio de colecta donde vamos a hacer el muestreo, prácticamente aquí en esta zona hacia la derecha de ustedes, ¿sí? Aquí, al fondo, se estacionan los autobuses e inclusive pueden entrar más o menos a este terreno, que es propiedad privada, por cierto, pero que la gente permite que los visitantes la visiten, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hacemos es bajarnos, tomar nuestro material, generalmente nos reunimos en esta zona de pastizal, esta zona que se inunda, está muy encharcada en las épocas de lluvias, y esto es realmente una cañada que baja, ¿sí? No sé si ustedes ven un poco el declive de esta imagen. Aquí al fondo el bosque, pero aquí hay una cañada que uno puede avanzar y bajar mucho hasta una zona donde está un embarcadero. Pero bueno, en general lo que se trata es de recolectar, no ir al embarcadero, pero hay gente que muestreando, pues prácticamente puede llegar ahí y regresar, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hacemos en esta zona de pastizal es que una vez que todos bajan, generalmente hacemos, ¿sí?, de manera conjunta un ejemplo de cómo prensarían algunos de ustedes algún material que en el momento se corta para ver si quedan entendidas la secuencia y los datos que se deben de tomar. Cuando esto se hace, ya estamos preparados y bueno, y podemos platicar un poquito de las características fisiográficas propias de la zona, comentar de lo que hemos estado viendo. Y normalmente lo que hacemos es que dividimos al grupo, bueno, generalmente tienen la libertad de hacer el recorrido, pero sí les recomendamos siempre que hagan una entrada hacia el bosque de Abies, ¿sí? Que es una masa pues, donde domina el Abies, ¿sí? El abeto, para que vean cómo lo sombrío y lo característico de esta zona boscosa con árboles tan altos implica que la flora que se encuentra bajo el Abies es muy diferente a la que vamos a encontrar, bueno, no diferente totalmente, pero hay especies que no las vamos a encontrar en el bosque de Abies, solamente cuando empezamos a caminar por la cañada las vamos a ver a orilla de camino, en claros del bosque, porque dentro del bosque de Abies, pues realmente la posibilidad de floración por la cobertura y la sombra que los árboles ejercen, pues sí va a limitar la diversidad de especies dentro. Y la idea es comparar este sitio del bosque de Abies con su propia flora con la de zonas con bosque de encino o de Abies quercus cuando se empiezan a mezclar ambas especies de árboles. Entonces vamos a continuar. Aquí está nuevamente el abeto. Aquí están los encinos, ¿sí? Bueno. Ahora, en este bosque de Abies no quiere decir que nada más haya Abies,
Es una masa con dominancia del abeto, pero hay cedros, hay algunas especies de encino muy altas, porque este abeto puede alcanzar más de 40 metros, 30, 35 metros de altura. Sí, y hay cedros, hay encino, hay un encino que es Quercus laurina, que también crece muy alto. Y hay otras especies de árboles y arbustos, evidentemente, pero dentro de las especies de gran altura no son muchas. Bueno, muy bien. A medida que nosotros bajamos por la cañada, van a empezar a aparecer algunos árboles más bajos, de porte más bajo. Puede haber hasta 2 o 3 estratos de árboles. Y esos árboles más bajos ya no serían el abeto, ni los encinos, ni los cedros. Sería, por ejemplo, un árbol que puede llegar hasta 7 u 8 metros o menos, que generalmente su corteza se desprende, se dice que es de corteza exfoliante, tiene una corteza rojo brillante, que son los madroños. No sé si algunos de ustedes conocen los madroños. ¿Nadie conoce los madroños, jóvenes? Producen unos frutos, ahorita vamos a ver las flores, producen unos frutos que mucha gente consume, las aves, por ejemplo. También, por ejemplo, podemos encontrar este arbolito, que es el género Alnus, que por cierto, jóvenes, una especie muy parecida a este es la que crece aquí en la escuela. Ahorita si salimos por la puerta de emergencia del edificio de biología o si van ustedes hacia atrás de la biblioteca, van a encontrar estos gusanitos tirados. Sí, son las flores masculinas, estas son las flores femeninas. Es el género Alnus muy común ahí en el Chico. Y esta es la época, por cierto, que florece en el Chico o en el bosque de pinos del Six, si vamos al Six, allá por Milpa Alta. Bueno, también podemos encontrar tejocote, ¿sí? En floración un poco más adelante, que es el género Crataegus. Podemos encontrar también capulín. De hecho, hay árboles de capulín aquí en la escuela también, para que los vayan conociendo y los vayan tratando de identificar, si es que no los conocen. Y pues una planta que también tenemos aquí en la escuela, ¿sí? Es el tepozán. Un árbol que es bastante frecuente en los bosques templados. Hay varias especies, pero esta es Buddleia cordata. Es una planta de interés medicinal y muy interesante. En la escuela la tenemos aquí al entrar al edificio de biología. Antes de entrar a mano derecha hacia atrás, ustedes pueden ver algunos tepozanes. Y hay otras zonas en la escuela donde hay tepozán. Bueno. Si seguimos avanzando, empezamos a ver, pues sigue viendo el bosque de abies, las zonas con matorral de juníperos, estos son los abetos. Entonces, al juníperos también se le llama junípero, enebro o táscate, este arbusto que se ramifica mucho, que es muy abundante en el sitio que visitamos. Bueno, aquí está nuevamente con sus ramas y sus hojitas pequeñitas. Nos quedan 10 minutos, ¿verdad, jóvenes? Sí, profesor. Ah, perfecto, muy amables, gracias. Bueno, aquí tenemos otra vista de las áreas que podemos recorrer. Si se fijan, aquí está el bosque de abies, ¿sí? Aquí está el matorral de juníperos, aquí hay un encino de este lado, pero aquí te podemos apreciar magueyes, ¿sí? Magueyes, cactáceas, ¿sí? Entonces, estos son los claros donde les digo, hay una gran diversidad de flora en la época de lluvias que no se imaginan, ¿sí? Se ve así como secón, pero no, realmente en la época de lluvias tiene una diversidad de flora muy interesante que es común en estos sitios abiertos y que no se encuentra dentro del bosque de abies. O sea, muchas veces lo que hacen es muestrear tanto el matorral, las zonas cercanas al matorral, las zonas con bosque de encino y también del bosque de abies. Cada quien con su flora característica. Aquí tienen, por ejemplo, cómo veríamos este claro. De una manera más amplia, para que ustedes aprecien por los magueyes, las cactáceas, y aquí hay una gran cantidad de lechos terrestres, sí, aquí están, no se imagina la diversidad, aquí se ve algo rojizo, de hecho fue en un curso de plantas vasculares que estaban colectando la flora y no se daban abasto. Hay cebollitas silvestres, hay una gran cantidad de plantas. Los abetos y este de copa redonda es un encino. O sea, ya aquí hay encinos, si se fijan. Porque hacia atrás de nosotros, como si pudiéramos ver hacia atrás, se ve que ya claramente
que el bosque de abies hacia la cañada empieza a desaparecer, o los árboles de abies, y empiezan a dominar los encinos, que son especies, en este caso, más bajas en altura. Si bajamos y muestreamos esta zona, pues vamos a encontrar plantas muy llamativas. Miren, esto que es un arbusto o una hierba que puede superar el 1,5 metros de altura, de flores púrpuras o moradas. Este es un arbustito que puede medir 20, 25 centímetros de altura, es el género Lianthemum, muy abundante en la época de lluvias. Podemos colectar también en la época de lluvias esta hierba del pollo, jóvenes. ¿Se acuerdan que hablábamos por ahí de las hierbas del pollo, del género Comelina? Bueno, esta es una imagen tomada ahí de ahí de la zona. También es abundante en esta zona otra planta del género Ranunculus, Aminia ranunculaceae. Hay muchos juníperos que podemos colectar, ¿verdad? Aquí en juníperos es muy abundante. Y podemos colectar inclusive sus conos carnosos. Esta hierbita pequeñita, que no llama mucho la atención, en la época de lluvias es muy abundante. Escasamente mide 10 centímetros, pero cuando la pisamos, jóvenes, es un olor tan intenso a anís como no se imaginan. Entre otras cosas, tiene propiedades medicinales. Y si hace frío, se antoja así como un tecito, algo calientito, con olor a anís. Bueno. Muy bien, si seguimos avanzando en la cañada, jóvenes, fíjense cómo empieza a cambiar el aspecto de la cañada. Aquí ya tenemos muchos encinos, madroños, tepozanes y otros arbustos o árboles más bajos. Muchos arbustos ustedes pueden apreciar aquí. Si entramos hacia los lados, en los claros del bosque, la diversidad de flora es tremenda. Inclusive bajando por esta cañada, vamos a encontrar zonas peñascosas. Y hay peñascos con una gran abundancia de lechos rupícolas. Hay helechos terrestres, ¿sí? Evidentemente, pero hay otros que optan por crecer sobre zonas rocosas, con un poquito de musgo y algo de tierrita, por ahí se implantan y cubren las rocas a veces y se ven muy bonito en esta localidad del Chico. Entonces, estos son encinos. Y por aquí hay una planta que le llaman hierba del carbonero. Pero si pudiéramos parar aquí, bueno, esta es la hierba del carbonero. Este es un arbusto que puede medir hasta más de 3 metros. Y también cuando el bosque se perturba, al igual que el junípero, ¿sí? También invade las zonas del bosque. Aquí tenemos las flores del madroño. ¿Ninguno de ustedes conocen los madroños, jóvenes? ¿No? No, profe. A ver, vamos, ¿cuánto? Creo que ya nos quedan pocos minutos. No. A ver, jóvenes, vamos a cambiar de enlace, si son tan amables, para que no se nos corte la llamada. ¿Sí? Vamos a la siguiente enlace, por favor. Sí, maestra. Muy bien, excelente. Maestra, ¿Sí? mi ¿Cómo celular. les va? ¿Con el internet? Horrible, sí está feo. Pues les digo que realmente nos estaban comentando que la escuela cambió de proveedor de internet y creo que está peor que antes. Y pues, imagínense con todo mundo en clases si vamos a poderlo hacer. No se puede.
Y eso que ahorita está, pues, subutilizado el Internet, ya, una vez se sature, ya se imaginarán cómo va a estar el asunto. Así que hay que tener calma. Todo apunta a que posiblemente regresemos a presenciales después de Semana Santa. Ajá. A ver, vamos a dar chance a que se incorporen los que faltan. Ay, cómo siento que estén ahí sufriendo, jóvenes. Sí está feo, maestra. Sí, lo entendemos, jóvenes. De verdad que nos apena muchísimo. Es que no, todos estamos en un celular. Sí, es lo que estoy viendo. No se vale pellizcar, jóvenes. Ay, qué terrible. Están afuera del edificio. Oh, ya se fueron. Están afuera del edificio de biología, ¿verdad? Sí, maestra. De botánica, maestra. Sí, bueno, sí, es el edificio de biología. Están en el rincón brujo que le llaman. Ahí mero, maestra, ahí mero. Ahí mero estamos. Ah, bueno. Ay. ¿Por qué la pregunta, maestra? No, porque ya me imagino lo incómodo que están. ¿Por qué se le llama el rincón brujo? Ah, pregúntenle a sus compañeros. Estamos solitos. Ah, no, entonces no les van a explicar. Hoy faltan de conectarse varios. Faltan de conectarse varios todavía. Es que le digo, maestra, el internet sí está muy feo ahorita. Muchos estamos en un solo dispositivo. Exacto, sí, exacto. Pero hace rato había más gente. ¿Y si ponemos un salón ahorita? No. No podemos. Es que hay clases presenciales. No podemos ocupar los salones. A ustedes les toca práctica presencial hoy, ¿verdad? Sí, nos tocó en la mañana. Uy, caray, pues ahora sí faltan de incorporarse varios.
Maestra. Maestra, Sí. podría preguntar, ¿Cómo? podría preguntar quiénes están presentes y si estamos en otros dispositivos, pues le contestamos. Maestra, Sí, es que yo no me pude conectar en mi teléfono, estoy conectado con Abel. sí, porque Yo- estoy viendo, es que estás viendo que faltan muchos aparentemente, pero ¿quién más está conectado, jóvenes? ¿En dónde? Diana Colín. Diana. está aquí con nosotros. Ah, es que ahí veo que aparecen 9. Aquí estamos. Sí, ese es el problema. Qué barbaridad, eso está terrible. Ay, no, sí, sí, ya me había percatado de eso. Entonces, si son Profesora, aquí somos 7. 7. 7, ¿verdad? Sí, somos 7. Bueno, vamos a continuar. Sí, para que no se puedan ir antes, porque sí está medio complicado. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente. Ay, caray. Bueno, aquí les mostraba, jóvenes, aquí les mostraba imágenes de algunas de las especies que podemos observar en el bosque de Quercus, del bosque de encino, y sobre todo inclusive caminando por esa cañada, si bajamos, vamos a encontrar esta planta que les digo que está en flor ahorita precisamente en esta época, le llaman hierba del carbonero, y es una planta muy agresiva que puede invadir la zona boscosa cuando se perturba. Este es el madroño, entonces las ramas del árbol, si se fijan, tiene una gran cantidad de flores, y ahorita es la época que está en flor, ¿sí? En esta época, ¿sí? Inicios de primavera, esta planta se encuentra en floración. En la época de lluvia ya la encontramos básicamente en fruto, aunque podemos encontrar también algunas plantas todavía en flor. Y esta planta es el género Circio, es de la misma familia que el girasol. Y esta es la única planta espinosa, así, bueno, fuera de cactáceas y eso que a veces ustedes colectan, pero con el periódico y con las tijeras pueden acomodar sin ningún problema el ejemplar en la prensa. Esta hierbita es muy abundante en la época de lluvias, en el bosque de Abies. Este sí crece a la sombra del bosque de Abies. Pero hay muchísimas especies en esta zona que ustedes visitan en la época de lluvias. Está esta que es una pegarropa, ¿sí? No sé si le ven los pelos glandulosos. ¿Sí ven? La pubescencia como con unas cabecitas. ¿Sí ven esta planta, jóvenes? Sí, maestra. A esta planta le dicen pegarropa. Si uno se descuida y anda colectando una planta, si se mete en los manchones donde esta planta forma conjuntos densos, cuando se voltean a ver, sus pantalones, su chamarra, todo está lleno de hojas. Y para quitarlas, jóvenes, cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces, a veces, inclusive para lavar la ropa, desmancharla no es tan fácil. Bueno, y luego tenemos, por ejemplo, este arbusto, que es Fuchsia micrófila, es un arbusto que generalmente produce una gran cantidad de flores. Es muy abundante allí en la zona. Esta planta que es también muy común, de flores rojas, es muy abundante. También tenemos, es el género salvia. Estas son, jóvenes, las dalias silvestres. Seguramente ustedes conocen dalias, las dalias que nos venden los arreglos florales, ¿sí? Pero las silvestres realmente son muy sencillitas, muy llamativas, ¿sí? En color. Son muy bonitas las dalias silvestres. Las hay de flores de este color, amarillo, blanco, rosado, y es muy bonita las dalias silvestres. También en la época de lluvia podemos encontrar esta hierba que crece pegada al piso. Es la famosa planta que se conoce como hierba del sapo. Es una de las hierbas que se utiliza mucho en la farmacopea mexicana como planta medicinal para problemas de tipo renal, ¿sí? Y bueno, es una planta bonita, en realidad no tiene flores así muy coloridas, pero llama mucho la atención.
forma conjuntos que sobresalen del suelo. Bueno, entonces podíamos ver nosotros, jóvenes, una gran cantidad de familias, géneros y especies que crecen aquí en el Parque Nacional del Chico. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, que hay varias familias, fíjense. Familia Pinaceae, la familia Cupressaceae, la familia Rosaceae. ¿Se fijan que la familia termina en ace? La familia de los encinos, Fagaceae, Ericaceae, que es la familia del género Arbutus, que es el madroño. Esta planta que produce los gusanitos. ¿Cuál es? Ah, no, este es esta. ¿Dónde quedó? Esta es la familia Betulaceae, es el género Alnus. La Loganiaceae es la familia del tepozán. Comelinaceae es la hierba del pollo, es el género Comelina. O en la familia Pinaceae está el abeto, el Abies religiosa y varias especies de pino. También está el cedro, es de la familia Cupressaceae, es el género Cupressus. Y obviamente que el Juniperus. Estas son gimnospermas, ¿no? Hay muchos géneros y especies de la familia Rosaceae, entre ellos está el capulín, por ejemplo. Por unos serotina es el capulín. Pero hay muchas otras familias y géneros, ¿sí? De la familia de las compuestas, donde está el girasol, las dalias, pues hay muchas, incluida la pegarropa, que es esta. ¿Sí? De esas plantas de flores rojas y azules muy llamativas, es la familia Labiate. En fin, la familia Bromeliaceae está muy bien representada con las bromelias. Está la familia Solanaceae con varios géneros y especies, muchísimos géneros de lechos, sobre todo, por ejemplo, lechos de la familia Polypodiaceae, pero hay muchas familias de lecho, no es la única. ¿Sí? Entonces, realmente la flora es muy diversa, muy rica, jóvenes. Realmente, pues es una lástima que no hayamos podido ir al parque, pero lo importante es que ustedes distingan pues, las comunidades vegetales boscosas, las comunidades vegetales boscosas y su flora, obviamente. Bueno. Bien, jóvenes, pues prácticamente esto es lo que les queremos mostrar en relación a lo que representaría nuestro viaje de haber ido, ¿sí?, en práctica presencial. Bueno, entonces esta es nuestra práctica número 3. De momento no van a entregar informe, pero entonces, jóvenes, ¿cómo sería el título entonces de nuestra práctica? Práctica número 3, entre paréntesis, Parque Nacional El Chico, coma, Hidalgo, como habíamos dicho. La localidad ya se las dimos, sí, pero se las vamos a poner en la plataforma cuando haya que entregar el informe. Todavía no van a entregar informe porque falta que ustedes recolecten material todavía. ¿Sí? Maestra, ¿podría repetir? Sí, a ver, entonces, título de la práctica, práctica número 3, ¿sí? Práctica número 3, recolección de organismos en un bosque templado. Entre paréntesis, sí, recolección de organismos en un bosque templado y entre paréntesis, abajo, Parque Nacional El Chico. Bien, ¿qué iría en las 2 cuartillas del informe, jóvenes? ¿Sí? Otra vez en la primera cuartilla del informe, fuera de la carátula, además de la carátula, van a volver a poner el título de la práctica. Recolección de organismos en un bosque templado, entre paréntesis, Parque Nacional El Chico. Inmediatamente después, igual como lo hicieron en la del jardín y el museo, los objetivos de la práctica, tal y como vienen, ¿sí?, tal y como vienen en la práctica. Inmediatamente después vendría introducción, no más de 7 renglones. ¿Qué podrían poner en introducción, jóvenes? ¿Qué pueden poner en introducción? Hablar sobre el ecosistema. Pueden hablar de los bosques templados, o pueden hablar de los parques nacionales,
cuántos parques nacionales existen en nuestro país, cuándo se fundó el primer parque nacional, o sea, 7 renglones, no más. ¿Qué pueden poner con 7 renglones en antecedentes? ¿Podríamos hablar en qué consiste un bosque templado? Bueno, eso lo pueden poner en introducción. En antecedentes, ¿no valdría la pena que hablaran del Parque Nacional El Chico? Sí. Historia. En historia del parque, dónde se ubica el parque, qué área comprende, cuánto se conoce de flora y fauna, en cuanto a la vegetación, qué tipo de plantas son interesantes en el Parque Nacional El Chico, cositas de este tipo. Y con eso se les van los 7 renglones, ¿sí? Inmediatamente después sería desarrollo. Desarrollo. En desarrollo lo que van a poner ustedes es, con este viaje virtual y seguramente consultando literatura en relación al Parque Nacional del Chico, ¿sí? Realmente, ¿qué observaron en cuanto a la biodiversidad de este bosque? Hay árboles, arbustos y hierbas. ¿Cuáles son algunos de los árboles dominantes? ¿Sí? ¿Qué familias se encuentran en el parque? ¿Sí? De lo que más les llamó la atención, ¿sí? De este viaje virtual, entre comillas, a reserva de que ustedes puedan consultar información y seguir viendo imágenes, ¿sí? De la flora del parque. Obviamente que también en los antecedentes, sobre todo en los antecedentes, pueden poner también no solamente cuántas especies de flora, sino también de fauna, pero eso serían antecedentes. Y luego, una vez que hablan pues de la diversidad muy general de lo que tiene el parque y que se puede apreciar del sitio de colecta, es que ustedes a continuación, con sus propias palabras, expliquen cómo se recolecta el material botánico, qué materiales, ¿sí? Los ejemplares botánicos, qué materiales se requieren para obtener las muestras, ¿sí? Cómo se obtiene la muestra, qué utilizan, cómo se prensa, cómo se amarra, explicar, jóvenes, la recolección y prensado y preparación de ejemplares, así como la documentación. ¿Se acuerdan que una de las cosas que decía en la práctica es que vamos a aprender a documentar una serie de datos que tiene que hacerse en campo? Porque lo valioso de un ejemplar de un museo, de un herbario, no es tanto, no solamente la calidad del ejemplar que recolectaron, que esté con hojas, por ejemplo, y ramas bien desarrolladas, hojas maduras, que no esté todas mordidas las hojas y que no podamos apreciar sus rasgos, pero también es muy importante datos que la planta tenga, ¿sí? Como la altura de la planta, en dónde se recolectó, si la planta es anual o perenne, si es un árbol o arbusto, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en la práctica presencial para lo que les falta hacer la práctica presencial? Entonces, tienen que hablar entonces y tratar de cubrir en el desarrollo los 2 objetivos de nuestra práctica. ¿Sí, jóvenes? Sí. ¿Cómo ven? Bueno, entonces, después dejan en esa segunda hoja, porque el desarrollo continúa hasta la segunda hoja, un pequeño espacio para poner discusión y conclusiones que, recuerden, tiene que estar en relación con los objetivos de la práctica. Y en esa misma segunda hoja, fuentes consultadas. Bien, ustedes están en libertad de poder incluir una o dos, como apéndice, una o 2 cuartillas más con imágenes de las plantas o de alguna imagen de las zonas propias del Parque Nacional del Chico, acuérdense, con leyenda. Bueno, eso sería lo que tendrían que informar, pero acuérdense que ustedes van a recolectar 4 ejemplares cada uno, ¿sí? Una vez que se les dé la explicación en la práctica presencial, y los van a documentar en su formato de campo, ¿sí? Entonces, ustedes van a llenar una serie de datos y estos 4 formatos, para esos 4 ejemplares, a los 3 integrantes del equipo tienen que incorporarlos al informe. ¿Cuántas hojas, cuántos formatos de campo serían en total si son 3 integrantes del equipo? Y van a colectar 4 plantas. 12. 12. Entonces, al informe tienen que adjuntar, ¿sí?, estos formatos de campo que van a llenar, como se les va a explicar o ya se les explicó. Y básicamente cuando eso se tenga, ya estarían en posibilidad de que marquemos fecha para entrega de este informe de la práctica al Parque Nacional El Chico.
¿Cómo ven, jóvenes? Ujú, ¿sí? Ujú. Entonces, por lo pronto, este sería lo que les queremos decir con respecto a la práctica. Ustedes están en libertad de buscar información sobre el parque, pero acuérdense, el desarrollo no es que nos hablen de bosques templados, ni que de dónde está ubicado el parque. No, no, ahí básicamente es la experiencia, ¿sí? La integración académica del tema. Ujú. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, si no tienen ninguna pregunta al respecto, me voy a mover un poquito, jóvenes, del lugar, porque lo van a ocupar. Y voy a moverme y no se desconecten. Vamos a otra área, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Para continuar con nuestro tema. Sí. De clasificación que estábamos viendo. Entonces, si me permiten, ahorita no se desconecten. Sí, ahorita continuamos. Permítanme. Me voy a mover. Quítale la madre.
Ahí estamos, jóvenes. Sí, maestro. Perfecto, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes, jóvenes, para abordar lo que nos quedaba pendiente del tema de clasificación, que era lo relativo a concepto de especie. Habíamos comentado que la base de los sistemas de clasificación lo constituye la especie. Y en realidad existe lo que se llama el problema del concepto de la especie, particularmente porque a lo largo de la historia ha habido pues diferentes conceptos o planteamientos a lo que la especie es o la forma como se ha interpretado a esta. De tal manera que si ustedes se fijan en la plataforma. ¿Puede repetir lo que dijo? Por Sí, favor? permítanme. Ahorita, permítanme, les voy a compartir algo. Permítanme. A ver, jóvenes, no sé si ustedes ya consultaron la plataforma. Y si ustedes se dan cuenta, están ahí dos PDFs que es necesario que revisen para el tema de clasificación en general, pero ahora de manera particular también para el concepto del problema de especie, ¿sí? Uno de ellos es este que les habíamos comentado, ¿sí? Que es este. ¿Ya lo leyeron? ¿O lo revisaron? Clasificación biológica, naturaleza, objetivos, fundamentos, de Jorge Crisi. ¿Sí? Es un taxónomo argentino. Entonces, parte de lo que hemos visto con el tema de clasificación, ustedes lo pueden ver con él. ¿Sí? Redondear conceptos y aspectos de lo que vimos. Pero, y aborda también el concepto de especie, pero si ustedes revisan este otro artículo de la revista Ciencias que publica la Facultad de Ciencias de la UNAM, este trabajo, el problema de la especie de Susana Valencia Ábalos, pues van a poder redondear lo que a continuación vamos a ver, y que lo vamos a ver de una manera muy sencillita, ¿sí? Sin mucha complicación, porque de hecho el concepto de especie, ustedes lo van a retomar en sus cursos de genética y particularmente en su curso de evolución. Bueno. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí ven la pantalla también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver solamente algunos conceptos de especie. Y podemos nosotros ver, hay muchos artículos y muchos ensayos en relación a este tópico, pero solamente vamos a ver algunos de los conceptos de especie más significativos, ¿sí? Bueno, uno de ellos es la famosa especie tipológica, ¿sí? Que es el concepto que trabajaba o manejaba los griegos sobre todo, y fue un concepto que trascendió más allá de la Edad Media y el Renacimiento, ¿sí? Lo que se llama especie tipológica. Fíjense, de acuerdo con esta concepción, se considera que las especies no son más que un conjunto, un agregado al azar de individuos. Y que esos conjuntos de individuos tienen propiedades esenciales, si todos ellos poseen características de un tipo, si todos son parte de un mismo tipo. De tal manera que esta forma de ver las cosas nos condujo al hecho de considerar que
en virtud de esto, por ser agregados dados al azar, se pensaba, ¿sí? Y se extrapolaba el hecho de considerar que estos individuos en realidad no tenían ninguna relación especial entre ellos, ¿sí? Todos son parte de un mismo tipo, pero no están relacionados, ¿sí? Y que en todo caso la variación que puede haber entre uno y otro no son más que manifestaciones imperfectas de las especies, que basta con que nosotros definamos cuál es el tipo básico, ¿sí?, de ese conjunto para tener lo que es la especie. Y pues las cosas no son así. En realidad, para que nosotros podamos considerar en su conjunto a la especie con todos sus miembros, pues tenemos que considerar todo lo que la permite mantenerla integrada como un conjunto. Bueno, entonces es el concepto de especie tipológica. Hay otro concepto que se manejó durante mucho tiempo, que es la famosa especie taxonómica. Este concepto de especie está definido fundamentalmente por discontinuidades en la variación. ¿Pero qué tipo de discontinuidad? El fenotipo de los individuos, es decir, que básicamente el elemento, el criterio fundamental para definir la especie taxonómica son las características morfológicas, las características fenéticas del fenotipo, ¿sí? Entonces, este concepto, dice aquí, define unidades con base en un criterio morfológico. Entonces, la especie taxonómica también se llama especie morfológica, definido con base en el fenotipo de los individuos, lo que es aparente, lo que podemos apreciar fácilmente, dada la variación morfológica que se puede presentar. Bueno. Después tendríamos propiamente a lo que se le llama especie biológica. ¿Qué es la especie biológica? Bueno, fíjense lo que nos dicen aquí. La especie biológica es aquella que está constituido por grupos de poblaciones, ¿sí?, que podemos encontrar de manera natural, ¿sí?, en los ecosistemas, de tal manera que esas especies, ¿sí?, o esas poblaciones más bien, ¿sí?, se van a mantener aisladas de otras a través de la reproducción sexual. ¿Y cómo entonces? Una característica esencial para constituir o conformar el concepto de especie biológica es que la especie biológica está constituida por poblaciones las cuales se entrecruzan entre sí, ¿sí?, por tener reproducción sexual, y son diferentes de otras con las cuales no se van a cruzar sexualmente. Es decir, que lo que las mantiene unidas a estas poblaciones y lo que las hace diferentes con otras, aunque sean muy cercanas, es que entre estas poblaciones sí hay reproducción sexual, sí se reproducen esas poblaciones entre ellas, pero no con otras. Entonces, este concepto de especie, ¿a quién se puede aplicar solamente, jóvenes? ¿Animales y plantas? Pero sí, pero ¿a qué grupos de animales y plantas? Exactamente, pero ¿cuáles grupos? Los que se reproducen por Reproducción sexual, exactamente. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han oído hablar de los hongos de Pteromicetes. De los hongos que solamente se conoce el estado imperfecto. Llamándose estado imperfecto, hongos que solamente se reconoce su reproducción asexual, pero no la reproducción sexual. Por ejemplo, ¿ustedes conocen este hongo negro del pan? Rhizopus. El hongo verde, este hongo verde, ¿sí? Penicillium, sí, por ejemplo. Bueno, en general, estos hongos y otras especies aunque ha habido cambios en las clasificaciones de los hongos, se han agrupado en una entidad en la cual no se conoce la fase sexual o la reproducción sexual, sin que dejemos por ello de considerar el hecho de que muchas veces la sexualidad posiblemente se exprese de una manera distinta a como estamos acostumbrados, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que la especie biológica está constituida por aquellas poblaciones, ¿sí?, que comparten entre sí la posibilidad de reproducirse sexualmente. Y de esta manera es como se separan de otras especies, por muy cercanas que sean, pero al no reproducirse con ellas, quiere decir que son especies biológicas bien definidas. Muchas veces cuando
se ponen en contacto poblaciones que están separadas, ¿sí? Por alguna barrera y se entrecruzan, pues quiere decir que sí hay reproducción biológica, sexual, y por lo tanto no podemos considerarlas como especies diferentes. Muchas veces se adopta el criterio que bajo esa circunstancia, esa otra población, si difiere mucho, esas otras poblaciones que difieren por una serie de características, pero se reproducen con la especie original que nosotros habíamos entendido, ¿sí? Es llegar a considerar, y que inclusive pudieran haber sido nombradas como cosas diferentes, que a la que se nombró por primera vez sea la especie con el nombre que debe utilizarse. Y la segunda es una especie que es prácticamente, pues a lo mejor una variedad, una subespecie de la primera, porque pues entre ellas hay entrecruzamiento de tipo sexual, ¿sí? Entonces, muchas veces esos criterios se adoptan para definir las variedades o las subespecies, como vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí, jóvenes? Entonces, especie biológica es aquella que está constituida por conjuntos de poblaciones que se reproducen entre sí sexualmente y que de esa manera están aisladas de otras por su reproducción sexual. Esto quiere decir entonces que no se aplica a aquellas poblaciones o individuos que se reproducen de manera sexual. Bueno. Maestra, ¿Sí? antes de que siga, ¿puede pasar a la anterior diapositiva, por favor? Tantito. ¿A la otra? A la anterior. ¿A esta? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Listo, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos entonces ahora a abordar, y bueno, las especies biológicas, hay muchos ejemplos de ello. Se supone que muchas de las especies que se han propuesto y que se han nombrado con la nomenclatura tradicional, pues se distinguen por eso. Pero hay otros casos en los que hay cierta incertidumbre. Bueno, por otro lado también tenemos la especie evolutiva. A ver, fíjense. Vamos a leerlo y vamos a tratar de interpretar esto que dice en relación a la especie evolutiva. Dice, el único linaje de poblaciones ancestro-descendientes que mantienen su identidad ajena a otros linajes y tiene sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Fíjense, el único linaje de poblaciones ancestro-descendientes que mantienen su identidad ajena a otros linajes y tiene sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Hay un ejemplo que vamos a retomar en este momento que nos permite explicar muy bien este caso de especie evolutiva. Fíjense. Aquí tenemos los famosos pinzones de Darwin. Si ustedes recuerdan, aquí se planteó que en realidad el poblamiento o la colonización de las islas del archipiélago de las Galápagos se llevó a partir de ancestros provenientes del continente. ¿Se acuerdan, jóvenes? Que habíamos comentado algo al respecto. Y que en las diferentes islas, ¿sí?, estos primeros colonizadores que llegaron a cada una de las islas empezaron a radiar y a diverger en el tiempo porque pues el tipo de recursos que encontraban en cada una de ellas era diferente, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí?, entonces generaron nuevos linajes, nuevas líneas a partir de un linaje o de un ancestro común. Y esta radiación en diferentes linajes pues se dio porque se especializaron, ¿sí?, a las condiciones de cada isla. Entonces, cada uno de estos linajes, ¿sí?, tiene una relación con un ancestro, pero están cambiando y evolucionando en el tiempo, ¿sí?, porque se aislaron de alguna manera también desde el punto de vista reproductivo de este otro. Cada uno de esos linajes, ¿sí?, está ahora totalmente separado. Si nosotros vemos morfológicamente a los grupos, se puede ver que una radiación importante que se puede explicar en estos diferentes grupos de aves y que puede explicar su tamaño, la forma de la cabeza, en los picos, es que fundamentalmente el factor alimentario fue un aspecto fundamental para esa radiación y divergencia de linajes a partir de un ancestro común. Entonces, cada uno de estos linajes es un ejemplo muy completo de lo que sería una especie evolutiva. ¿Sí, jóvenes?
Y no es solamente este ejemplo de de especies de colibríes, por ejemplo, ¿sí? En donde también se da un aspecto similar a esto, donde hubo una radiación y divergencia en el tiempo a partir de un ancestro común. Entonces aquí, en el caso de estas aves, pues podemos ver que el tamaño de la cabeza, el tamaño del pico, el grosor, la curvatura, ¿sí? La relación entre la parte superior e inferior del pico, lo que serían propiamente la parte mandibular, pues varía con las diferentes aves. Bueno, en el caso de los pinzones, ahí la diferencia está no solamente en el tamaño del cuerpo, también en la forma del pico, ¿sí? Y en el tipo de alimento. Esto es algo muy interesante, jóvenes, que se ha visto. Se estudiaron unos pinzones de unas islas también, y ahorita vamos a verlo, pero con relación a otro concepto de especie. En este caso lo estamos viendo en relación al concepto de especie evolutiva. Dice, el único linaje de poblaciones ancestro-descendientes que mantienen su identidad ajena a otros linajes. Independiente a otros linajes. Y cada uno tiene sus propias tendencias evolutivas y destino histórico. Vamos a ver qué pasa con estas aves con el paso del tiempo, evidentemente. Bueno. También hay otro concepto que se llama concepto de especie ecológica. Obviamente que cuando pensamos en especies ecológicas, estamos pensando en el papel ecológico que las especies desempeñan en su ambiente, en el medio en el que se desarrollan. De tal manera que fíjense lo que dice este concepto de especie ecológica. Especie ecológica es el linaje o juego de linajes muy relacionados que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferente de algún otro linaje en su rango, y la cual evoluciona separadamente de todos los linajes fuera de su rango, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo, hay casos como los encinos, como el género Populus, que es un género de árboles que se utiliza mucho para reforestar la Ciudad de México, y algunas monocotiledóneas, donde son claros ejemplos de especies ecológicas. Pero a ver, vamos a leer esta segunda parte de lo que pusimos como especie ecológica. ¿Sí? Conjunto de organismos que explotan un nicho ecológico único o un conjunto de nichos único, es decir, la función biológica que desempeña cada especie dentro del ecosistema. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de especies gemelas o especies que eran muy parecidas morfológicamente y que se habían descrito como una sola especie, pero que en realidad eran complejos de especies? En mariposas, ¿se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan lo que veíamos en la primera unidad de nuestro programa, cuando vimos diversidad? El tema de biodiversidad. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Sí, maestra. Bueno, entonces, si se acuerdan, en aquel caso, pues resulta que se estudiaron complejos de especies que inclusive inicialmente se creía que era una sola especie, ¿sí? Pero en realidad eran especies que convivían en los mismos ambientes, pero se encontró que aparte de haber morfologías diversas cuando se estudian a detalle, sobre todo en los estados larvarios, si ustedes recuerdan, las larvas se alimentan de diferentes partes de la planta o de diferentes especies vegetales. O sea, realmente no solamente era cuestión de la morfología, sino del papel que juegan dentro de las cadenas tróficas las mariposas, de qué se alimentan, y a su vez de quién se alimenta de ellas. Ha habido el caso de especies hermanas, especies gemelas, sibling species, que se comenta, de que originalmente se creía que era una sola especie, pero cuando las especies se empiezan a analizar con respecto a si se producen, de qué, cómo construyen el nido, en dónde lo construyen, pues se ha visto que hay especies simpátridas, es decir, que viven en las mismas áreas, pero no se cruzan. Están aisladas por toda una serie de
y que tiene que ver con el papel que juegan en el ecosistema, en el ambiente en el cual se desarrollan. Por eso es que dice aquí, conjunto de organismos que explotan un nicho ecológico único o un conjunto de nichos únicos, es decir, la función biológica que desempeña cada especie dentro del ecosistema. Y eso es lo que las permite o les permite mantenerse separadas, aisladas, como linajes distintos. ¿Sí? Si nos basamos solamente en la morfología general, pues podemos decir, pues aquí hay una sola especie, pero no es el caso. Y ha habido muchos ejemplos de que eso realmente no es así. Hay que estudiar con detalle y tener claridad si tenemos una sola especie o complejos de especies. Bueno, y estos son buenos ejemplos para el concepto de especie ecológica. Bueno. Y bueno, para el ejemplo de especies ecológicas, evidentemente, nuevamente, los pinzones como tales, ¿sí?, son nuevamente un buen ejemplo, no solamente de especie evolutiva, sino también de especie ecológica, porque cada una de ellas desempeña, ¿sí?, un papel importante en el ambiente en el que se desarrolla, ¿sí?, por el tipo de alimentación que tiene, porque a su vez de ellos se alimentan otros depredadores, en fin. De tal manera que, por ejemplo, en los pinzones, pues hay toda una radiación y divergencia evolutiva muy interesante. Hay algunos que se alimentan de néctar, hay otros que se alimentan de insectos, otros que se alimentan de plantas. Es algo muy interesante. Una vez que ya se ve en detalle, ¿sí?, el aspecto ecológico, el papel que juegan, las interacciones tróficas, aunadas pues al comportamiento y a otros aspectos que evidencian realmente que son linajes distintos. Esto no solamente se puede plasmar y ver en los pinzones, también hay en los famosos tenrec de Madagascar, estos animalitos, que originalmente se pensaban que no era más que una misma especie, simplemente con variaciones en color, ¿no? En realidad, cuando ya se empezaron a revisar en detalle, resulta que aquí, en este lugar donde estos tenrec se desarrollan, pues en realidad son un buen ejemplo de especies ecológicas. Y no había una especie, sino que había más. Bueno, ese es el ejemplo también que con frecuencia al cual se recurre para especies ecológicas. Estas famosas especies de pinzones, ¿sí?, o chupaflores de la familia de Panidae, que se estudiaron en Hawái, ¿sí?, en Hawái. Entonces encontró pues que había una cosa de esa naturaleza, el tamaño del cuerpo, la forma de los picos, todo eso se explicaba en función, ¿sí?, del papel ecológico y de las cadenas tróficas de las que forman parte. Y todo ese tipo de aspectos tomados de manera integral, pues permite que las especies estén aisladas unas de otras por el papel ecológico que juegan. De tal manera que aunque convivan, pues realmente tienen toda una serie de espacio temporal con respecto a las respuestas para poder sobrevivir, que se mantienen de esa forma aislados. Oiga, profe. ¿Sí? Entonces, por así decirlo, esos patrones en el comportamiento o en la interacción con el medio que definen pues su papel ecológico siempre los van a mantener. Es decir, pues no sí, se podría... En general esperaríamos. No sabemos, y de hecho es lo que ocurre que a veces cuando hay pues cambio climático, que hay disturbio, que hay alteración del ambiente, puede suceder que haya disrupción en esos comportamientos, ¿eh? Y no podemos descartar la posibilidad de intercruzamiento de especies que hasta cierto momento podrían haberse mantenido aisladas. Eso no se puede descartar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído, pero ahora con esto del cambio climático, no sé si ustedes han visto algunos artículos, hay cosas muy interesantes publicadas, y simplemente pone uno en el buscador y puede uno encontrar ejemplos muy interesantes. Resulta que, por ejemplo, en el caso de muchas aves, ¿sí?, hay periodos de tiempo para la cría, para la puesta de los, para el cortejo, la puesta de los huevos, que las crías alcancen la madurez. Obviamente que también hay variación del tiempo que los padres los crían y los alimentan. Pero una cosa que se ha visto, por ejemplo, con el cambio climático, es que los juveniles, ¿sí?, muchas veces por las cuestiones del cambio climático, no migran exactamente en el periodo que deben migrar. Se quedan ahí.
¿sí? Porque desafortunadamente pues hay una disrupción con respecto a los factores abióticos que propician que estas aves migren. Y seguramente que ahí pues se pueden encontrar cosas sorpresivas, ¿sí? De que esa integridad a nivel de especies, quién sabe si haya la posibilidad de que se mantengan, porque generalmente sí notamos que hay la producción de huevos es en cierta temporada, en los cortejos, pero ahí puede haber traslapes que en un momento dado, y si las circunstancias lo permiten, que haya la posibilidad de fecundidad. Y lo que sucede es que desde el punto de vista genético hay que ver si se generan crías, ¿sí? Muchas veces las crías producto de híbridos tienden a tener más las características de una de las líneas parentales o de la otra. De tal manera que la posibilidad de cruzarse va a ser con una de las líneas parentales más que con la otra. Entonces, ese tipo de cosas sí se han visto. Y cabría la pena preguntar qué va a pasar con toda esta disrupción que está ocurriendo actualmente, no solamente por cambio climático, todo lo que implica el impacto que el hombre causa a los sistemas naturales, ¿sí? Pero el cambio climático pues lo está haciendo mucho más evidente. Y estos artículos son muy interesantes, jóvenes. Lean en relación, no solamente hay cosas en relación a aves, en relación a plantas, en relación a otros grupos animales. Y es realmente fascinante leer todo este tipo de aspectos. Entonces, decir que no hay la posibilidad de entrecruzamiento. Lo que pasa es que sí, a lo mejor puede haber algo de entrecruzamiento y también cabe la posibilidad que la cría sea infértil, que se intente el entrecruzamiento, pero simplemente por la morfología de los órganos reproductivos, ¿sí? ¿Sí? No haya la madurez, ni la formación del embrión, ni el desarrollo del mismo. Hay muchas posibilidades que caben, ¿eh? Y que no podemos descartar. ¿Sí, jóvenes? Bueno. Y bueno, les queda solamente el caso de la famosa especie filogenética, ¿sí? Una especie en realidad es la punta de una filogenia, es decir, ¿sí? En otras palabras, que tenemos un conjunto de organismos que habíamos dicho que comparte un antepasado y que puede distinguirse de otros conjuntos similares. Cada uno de estas líneas, ¿sí?, tiene un antepasado común que no comparte con los individuos de otras especies. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de la filogenia? ¿Sí? Y de los grupos monofiléticos que utiliza el cladismo, jóvenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que lo acabamos de ver. Entonces, en realidad, también el caso de los pinzones sería un buen ejemplo tanto de especies evolutivas, de especies ecológicas, pero también de especies filogenéticas. Aquí realmente en este dendrograma que se ha hecho, ¿sí?, se ha visto, por ejemplo, realmente cuáles han sido algunos de los linajes o de las filogenias, de las especies que se han generado a partir, pues, de ese desarrollo, ¿sí?, a partir de un ancestro común. Por ejemplo, aquí tenemos un pinzón que se alimenta de cactus, otro pinzón que opta por árboles pequeños, otros pinzones optan por árboles de tamaño medio. Hay pinzones que se comportan como carpinteros, ¿sí? Hay algunos como, por ejemplo, y no sé, es un solo género, hay algunos, por ejemplo, un pinzón terrestre que es comedor de flores de cactus, ¿sí? Hay algunos pinzones que son granívoros, ¿sí? Hay otros que son arbóreos, o sea, insectívoros, o sea que realmente aquí los pinzones son un buen ejemplo para ver el caso de especies filogenéticas, ya analizando desde la perspectiva de los ancestros en común que los diferentes linajes tienen. ¿Sí? Entonces, este es un bonito ejemplo también, el de los pinzones, para analizarlo desde el punto de vista de especie filogenética. Un buen ejemplo de especie evolutiva, muchas de ellas, y de especies ecológicas. ¿Cómo ven, jóvenes? Interesante el concepto de especie, ¿verdad? Y si se fijan aquí en este cladograma, ¿sí?, pusieron ancestro común proveniente de Sudamérica. Entonces es algo interesante esto, jóvenes. Yo espero que una vez que lleven algunas otras UDAs, ¿sí?, estos análisis y estudios
ustedes los retomen y los puedan interpretar mejor. Pero yo creo que es el momento que leamos parte de estas cuestiones que hacen amena la biología definitivamente. Ujú. Bueno. Aquí esta es una filogenia también que se hizo, pero realmente para estudiar los géneros de los grupos relacionados con la familia Agabaceae. ¿Y qué tanta relación tiene, por ejemplo, agave con otros géneros que en algún momento dado han sacado o metido dentro de la familia Agabaceae? Uh-huh. O sea, se están haciendo muchas cosas al respecto, jóvenes. Uh-huh. Bien, jóvenes, no sé si hay preguntas o comentarios. Prácticamente con esto terminamos el tema de clasificación y terminamos la parte de la práctica a reserva de que mañana tengamos la práctica presencial, ¿sí? La idea es que inmediatamente vamos a retomar con la maestra Clarita el tema de nomenclatura. Ella va a iniciar y después vamos a retomarlo nosotros para continuar, porque la idea es que hagamos el examen antes de irnos, jóvenes, de clasificación y nomenclatura. Bien, les vamos a dar la de nomenclatura, lo que consideramos lo más fundamental. El hecho de las problemas. ¿Hay alguna pregunta o comentario, jóvenes? No, maestra, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? Me quedan 2 minutos de la sesión. Sí. Bueno, jóvenes, si gustan, lo dejamos aquí. Y entonces nos vemos mañana a los que les toca práctica, ¿sí? Claro. Sí. Muy bien. Oiga, maestra. Cuídense mucho, por favor. Maestra, ¿Sí? bueno, ya que puso su correo, ahí le mandé los avances del seminario de los bambúes del equipo 1. Sí, Digo, ya me di cuenta. En su momento les vamos a contestar. Ah, ok. Gracias. Sí, no se preocupen. Bonito Muy día. bien, jóvenes, pues nos estamos viendo. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Que les vaya maestra. bien. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profesor. Que les vaya Gracias. muy bien. Cuídese. Usted también. Hasta luego. Gracias, qué bueno. Igualmente, jóvenes.